Buenas tardes, hermanos, pueden sentarse. Gusto saludarlos. El tema de hoy se llama Aprendiendo a esperar en Dios. Aprendiendo a esperar en Dios. Vamos a leer, por favor, Mateo 7:11. Dice: pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Ahora nos enfoquemos solo en la parte amarillo. Su Padre dará buenas cosas a los que se lo pidan. Hay muchas formas en que tú y yo y la humanidad puede conceptualizar a Dios, un ser supremo, el ser creador, el ser todopoderoso. Pero cuando tú y yo decidimos poner nuestra confianza en Jesús, entendemos lo que hizo en la cruz, llegamos a ser parte de la familia de Dios. Entonces ese ser supremo, ese ser creador, ese ser todopoderoso, ese ser en el que depositamos nuestra esperanza y confianza, pasa a ser nuestro papá. Cuando un niño, una niña necesita algo, no va a ir con el vecino, no va a ir con su amigo, va a ir con sus papás, porque sabe que ellos pueden suplir lo que él necesite o lo que él quiera. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que entender con Dios. Ok, entonces es lo que les decía, Dios es el ser supremo, es el creador del universo, el todopoderoso, el rey de reyes, muchos títulos que ha tenido a lo largo de la historia, pero el más importante es que es tu papá. Es tu papá. Debes entender esa pequeña frasecita. Hay mucho aprendizaje, mucha riqueza en eso. Ahora bien, voy a hacer una pequeña encuesta. Nada más necesito que usted levante su mano. No vamos a hacer otra cosa. Levante su mano, por favor, si alguna vez en algún punto de su vida le ha pedido algo a Dios. No importa qué. ¿Alguna vez le han pedido algo a Dios? Ok, sale. Todos le hemos pedido algo a Dios. Ahora, Dios tiene 3 tipos de respuestas. Cuando Dios nos dice que sí, que es la favorita de todos, ¿no? Muchas veces, en vez de pedir por su voluntad, también nosotros metemos nuestra voluntad. Queremos que las cosas salgan de cierta forma, de cierta manera, a cierto horario. Y hay veces en que también eso cuadra con la voluntad de Dios. Y a todos nos gusta el sí. A todos nos encanta el sí. Alabamos a Dios cuando recibimos el sí. Hay veces que Dios nos dice no, que no nos abre las puertas, no hace que progrese lo que estamos emprendiendo. Y hay veces que Dios dice, espera. No me voy a enfocar en la respuesta número 1, ni en la número 2, me voy a enfocar en la última respuesta, en cuando Dios nos dice, espera. Ahora, antes de entrar de lleno al mensaje, hay unas cositas importantes que tenemos que entender tú y yo. Independientemente lo que le pidamos a Dios, lo que estemos pasando y la respuesta que Él nos dé, número 1, tienes que recordar que Dios es tu papá. Y al ser tu papá, Dios te ama. Dios no te va a dar algo malo, ni va a hacer nada que te pueda dañar. Número 2, así como tú tienes tu perspectiva, tus deseos, tu voluntad, también Dios tiene su perspectiva, sus deseos y voluntad. Lo encontramos en Isaías 55, versículos 8 y 9, que dice que mis caminos son más altos que tus caminos, que yo no veo lo que tú ves. En Jeremías 29:11 dice que Dios tiene planes de bienestar para nosotros. Y algo que decía también hace rato la hermana Anita, también hay que aprender a ser agradecidos cuando las cosas no nos salen bien. Porque muchas veces Dios sí nos ama, pero también Dios está interesado en que tú y yo logremos madurar. Y a veces maduramos con un espérate, con un te estoy formando, antes de llevarte para allá, te tengo que enseñar algunas cosas. Antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, los pasó por el desierto. Les tenía que enseñar quién es Él, quiénes son ellos, y que pese a los errores que ellos tengan, Dios se mantuvo fiel con ellos, se va a mantener fiel también con nosotros.
Ahora, para que podamos aprender, a mí sí me gusta la teoría, los fundamentos, pero también me gusta que las cosas sean prácticas. Entonces vamos a ir analizando la vida de José, la vida de uno de los 12 patriarcas. De los 12 hijos de Israel es del que se tiene un mayor registro de su vida. De los otros 11, nada más hace como una mención, ¿no? Entonces, si la Biblia habla mucho sobre alguien, es que hizo algo importante, que logró destacar. Entonces vamos a ir viendo la vida de José, que empieza a partir del capítulo 37 de Génesis hasta el 50. No vamos a leer todos esos capítulos, pero si tienes oportunidad, date tiempo en la semana, intenta leerlo. Es una historia bastante interesante, la vida de José. Y muchas personas en la Biblia que lograron destacar, Abraham, Jacob, José, David, Isaías, Jesús, tuvieron que esperar antes de hacer las cosas que nos llaman la atención. Antes de que Abraham fuera el padre de la fe, tuvo que salir de su pueblo, tuvo que creerle a Dios. Antes de que Jesús empezara a hacer todos los milagros y empezara a hacer cosas bastante interesantes, tuvo que esperar 33 años, ¿no? Entonces hay veces en que queremos correr cuando ni siquiera sabemos caminar, ¿no? Entonces vamos a ir viendo la vida de José. Entonces vamos, les voy a invitar a que abran su Biblia, vamos a estar leyendo un poquito, versículos muy concretos. Ahorita vamos a leer el capítulo 37 y así nos vamos a ir en adelante. El primer punto de mensaje: aprende a escuchar tu llamado interno. Aprende a escuchar tu llamado interno. Y antes de entrar, vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, gracias por la vida que nos das. Señor, te pido que bendigas este tiempo, que podamos prestar atención, que podamos escucharte por medio de este mensaje, que así como tú trabajaste con José y hiciste cosas grandes, que también podamos ser nosotros esa materia dispuesta, esos personajes que logren destacar para ti y que podamos influenciar positivamente en nuestro contexto, en nuestro tiempo, en nuestra época. Señor, te pido que bendigas este tiempo. Si alguien más viene en camino, te pido que lo guardes de cualquier percance y peligro. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, entonces vamos a leer en Génesis 37, por favor. Van a ir apareciendo los versículos, por si se le olvidó su Biblia o algo. Los voy a ir leyendo. Vamos a leer primero el versículo 2. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Versículo 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque la había tenido en su vejez. Versículo 4. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Saltamos al versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Entonces, primera cuestión con José. Se nos presenta muy joven, 17 años, ya era pastor, era obediente y era leal a su papá. En el versículo 13 nos dice que aparte de ser obediente, de ser leal a su papá, también su papá lo amaba mucho. Y muestra de ese amor le hizo un regalo especial, le dio una túnica de colores que en nuestros días podría ser para los caballeros un traje muy fino, para las mujeres quizás un vestido, no sé, de temporada, de colección, de diseñador. No cualquiera tenía una túnica de colores. Y el versículo 4 ya nos empieza a mencionar a sus hermanos, ¿no? José no estaba solo, pero era odiado por sus hermanos, odiado por las razones equivocadas. Vamos a ir leyendo y te vas a dar cuenta que José no hizo nada malo para ser odiado. Hay veces que cuando empezamos a ver quizás una película o leer una historia y te presentan al villano,
sí te empiezan a contar lo que hizo y le agarramos quizás odio a ese villano. Pero José no hizo nada malo, nada para que llegaran a ser odiado. Y Dios le pone un sueño, lo cuenta y es aún más odiado. Dios le vuelve a poner otro sueño, lo cuenta y era aún más odiado. Entonces, muchas cosas de lo que le pasó a José, vamos a ir viendo que no fue su culpa. Eso también pasa con nosotros. A veces cuando nos va mal, cuando hay malas temporadas en nuestra vida, hermano, hermana, no es que estés pagando algo malo. No es que estás al lado, no pasó nada, simplemente a veces llegan malos días, pero en esos malos días también está Dios. Y en esos malos días es donde debemos aprender un poquito más. Ok, entonces, se nos da la característica de que José, aparte de ser pastor, de ser obediente, de ser leal a su papá, era un soñador. Los otros 11 no se nos registra jamás ningún sueño, ninguna visión, ninguna proyección hacia el futuro. Entonces José tuvo su sueño en el que todos se inclinaban ante él. No se nos dice en ese momento en el sueño por qué, pero sí se nos dice que iba a llegar un punto en que él iba a tener cierta honra. Ahora, ¿cuál es tu sueño? José fue un soñador. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué es lo que quieres? Y todos vamos queriendo cosas diferentes en varios momentos de nuestra vida, ¿no? Quizás a los niños, no sé, es un juguete, el juguete de moda, o la ropa de moda. Ya cuando eres más grande te das cuenta que la salud es muy importante, entonces siempre quieres tener salud, siempre quieres tener a las personas que amas, empiezas a crecer un poquito más y quizás quieres una casa, quieres un carro, y está bien tener sueños. Dios nos dio la capacidad de soñar y también nos da la capacidad de hacer las cosas en su gracia y misericordia. Pero mi pregunta es esa: ¿cuál es tu sueño? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que te propusiste para este año? ¿Y cómo vas con eso? ¿Qué es lo que te vas a proponer para el otro año y cómo vas? Es importante que tú y yo tengamos metas. No tienen que ser metas súper grandes, pero una meta nos da enfoque, nos da dirección. Ahora, algo interesante es ese concepto vocación. Cuando yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura, estaba viendo cómo la vocación puede influir positivamente en la toma de decisión de los estudiantes que van a entrar a la universidad. Y la vocación es una forma de definirlo, es un llamado interno. Muchas cosas para lo que yo soy bueno es porque es parte de mi vocación. Pero hay otras cosas en las que no soy bueno, no me salen por más que me esfuerce, por más que le busque. Y todos aquí destacamos en ciertas cosas. No todos pueden dirigir bien, no todos pueden cantar, no todos pueden predicar, no todos te van a reparar un carro, no todos te van a manejar la computadora. Todos tenemos nuestras áreas de especialización y es importante que aprendamos a escuchar ese llamado interno, porque aparte de que nuestro trabajo puede salir de ahí, Dios nos puede usar de una manera muy bonita en esa parte. Entonces, la vocación está entre lo que me gusta y lo que beneficia a otros. Nuestra pasión está en lo que hago bien y lo que me gusta, y la profesión, el trabajo es lo que hago bien y logra beneficiar a otros. Ahora, independientemente de nuestro llamado interno, en lo que yo logre destacar, en lo que yo sea bueno, aprendamos a soñar, aprendamos a identificar en qué somos buenos. Entre más rápido, más puedes hacer para tu comunidad, para tu iglesia, para ti mismo, para tu familia, pero todo lo pongamos en las manos de Dios. Los sueños de José no eran sueños individuales, Dios estaba en esos sueños. Entonces, todo lo que nosotros queramos en este momento, más adelante, de aquí 5 años, aprendamos a ponerlo en las manos de Dios. En esas manos están seguras. En las tuyas, en las mías, puede que se distorsione un poquito, puede que nos cueste, pero Dios no se espanta. Dios no hay sueño que le dé miedo. Dios no abandona. Así como dice la palabra de Dios que cuando tú eres fiel en lo poco, Dios también va a ser fiel contigo y Dios te respalda. Pero no puedes ver el respaldo de Dios hasta que no aprendes a ser fiel en lo poco.
Seguimos leyendo, vamos a leer ahora el capítulo 37, ahí mismo, pero los versículos 8, 11, 18, dice el versículo 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Ya había cierta tensión en la familia simplemente porque uno tenía un sueño y los demás no. Dice el versículo 10, y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió cuando cuenta el segundo sueño y dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Y muchas veces pasa eso en la familia, ¿no? Que cuando queremos algo, que esperamos cierto apoyo de la familia, es de quien primero te critica, ¿no? Quien primero duda de ti, de tu potencial. Versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. José no había hecho nada malo, vamos a leer y no se va a encontrar nada malo que hizo José, pero sus hermanos le tenían envidia. Vamos a leer el 18, por favor. Dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ya estaba muy densa la situación familiar entre José y sus hermanos. José jamás les faltó el respeto, José jamás hizo nada malo, pero sus hermanos eran malas personas, tanto así que lo querían matar. En esa plática uno logra salvarlo, vemos el versículo 23 ahí mismo. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Versículo 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había nada de agua. Aparte de que lo aborrecían, le quitaron ese regalo especial que le había hecho su papá y lo secuestran en una cisterna. No sé tú, pero yo a este punto no quisiera estar en la familia de José, no quisiera ser José en ese punto, pero vamos a ir viendo que todo eso era necesario para que José llegara a madurar, a ser mejor aún más. El versículo 28 dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Le vendieron como un objeto. Ya no lo trataban como una persona, sino como un objeto, como una cuestión que ya no tiene sentimientos. Y vamos a leer y no vamos a encontrar una descripción de cómo se sentía José, pero imagínense que eso les pasara a ustedes. Yo no me sentiría bien con mis hermanos. Yo empezaría quizás a cuestionarme qué hice, empezaría a pensar por qué me está pasando esto. El versículo 36 ahí mismo dice: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Otra vez vendido, y José no había hecho nada malo. José fue odiado por ser bueno, por ser obediente, por ser leal a su papá, por ser el más amado, por tener sueños. Todas estas características los otros 11 no las tenían. José sí las tenía. Él solo estaba cerca de personas malas, ¿no? Entonces, sí influye con quién decidimos compartir nuestra vida, tanto emocionalmente, en la escuela, en el trabajo. Los compañeros sí pueden llegar a influir en ti, así que tengamos cuidado y escojamos bien a quién dejamos entrar a nuestra vida. Punto number 2. Pide gracia y esfuérzate. Vamos por favor al capítulo 39. Vamos a leer el versículo 2, el 3, el 21 y el 23. Dice así: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. José ya estaba desarrollando otras habilidades, ya estaba siendo el administrador,
no de un oficial cualquiera, sino del comandante, de todos los oficiales, y le salían bien las cosas porque las personas a su alrededor se daban cuenta y Dios lo prosperaba. Nos saltamos al versículo 21 en el mismo capítulo. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y todo lo que hacía prosperaba. Llegó a la casa de Potifar vendido como objeto. Él no decidió viajar a Egipto, se lo llevaron a Egipto. Y cuando está en casa de Potifar, en vez de quejarse, se pone a chambear, hace bien las cosas, logra destacar. Aún con todo lo que pasa, Dios no lo abandona y por malos entendidos termina en la cárcel. Y no se pone a llorar en la cárcel, se pone también a trabajar. Y dice que el jefe de la cárcel ya no se preocupaba con José, porque también hacía bien las cosas ahí, administraba bien. José, aparte de ser un soñador, Dios lo estaba preparando para ser un buen administrador. Administró bien primero su casa, sus ovejitas, luego administró en la casa de Potifar, luego en la cárcel. Pero en estos versículos que fuimos leyendo, no sé si alguien notó algún patrón, algo que se tiende a repetir y repetir y repetir y repetir. Es que Dios estaba con José y todo lo que hacía prosperaba. Estaba en casa de Potifar y toda la casa de Potifar empezaba a tener más ingresos, empezaba a rendir las cosas, no porque Potifar sea un buen jefe, sino porque José hacía bien la chamba y lograba contar con la bendición de Dios. Llega a la cárcel, mismo patrón, logra administrar bien y Dios lo prospera en la cárcel. Aún en nuestras malas situaciones debemos esforzarnos y pedir esa gracia de Dios. Dice un salmo de que en vano vela la guardia si Dios no los cuida, ¿no? Muchas veces queremos actuar en nuestras fuerzas, en nuestros conocimientos y nos olvidamos de poner a Dios en la situación. Dios es un caballero. Dios no se va a meter a tus sueños. Dios va a esperar que tú lo invites a tu día a día, a tu vida, a tus problemas, a tus éxitos, a tus fracasos. Pero, ¿cómo le hacía José para ser tan próspero aún cuando todo le salía mal? ¿Dónde estaba su secreto? Tanto en la casa de Potifar, en la cárcel, fue el mismo patrón. Logró ser un buen administrador, Dios estaba con él y todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Pero ¿dónde está ese secreto? Porque a él sí le sale bien las cosas y a veces a mí o a los demás nos cuesta un poquito. Dice ahí, ¿cuán importante y necesaria es la gracia de Dios en lo que hacemos? A veces en nuestro problema, cuando llega la enfermedad a nuestra vida, a nuestra familia, cuando vemos a alguien de los que queremos sufriendo, cuando de la parte de estudiante te esfuerzas para algo y no lo valoran, o la parte laboral también pasa, ¿no? De que te encargan algo, haces tu mayor esfuerzo y no hay quizás una recompensa o quizás un estímulo o quizás no te sale bien, Dios sigue estando ahí, ¿no? Pero algo que tú y yo debemos aprender es que cuando estamos esperando, aparte de que queremos que Dios ya conteste, que ver su poder y todo lo demás, es que tenemos que aprender a pedir gracia. Muchas cosas no salen bien en nuestra vida si no está la gracia de Dios en ella. Te puedes esforzar muchísimo, pero si Dios no bendice tu proyecto, no va a salir igual. Puede que te salga bien un poquito, pero te puede haber ido excelente si aprendemos a confiar en las manos de Dios. Dice que nuestra oración en el tiempo de espera sea contar con la gracia de Dios. En todo lo que hacemos, que sea hallar gracia delante de los demás, destacando por hacer un buen trabajo, esforzándonos siempre. Dios no bendice a los flojos. Hay un versículo en la Biblia que dice que si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza va a ser reducida. Dios no va a bendecir a quien no le echa ganas. Dios va a bendecir a quien se esfuerza, a quien pide de su gracia,
Me acuerdo una vez estaba en un trabajo, llevaba poco tiempo, era el nuevo, y recuerdo que a la hora de comer todos llevaron pues, sus alimentos, ¿no? Y yo me había enterado que había una cocina económica y pedí mis chilaquiles y yo estaba esperando que me llamaran para ir a pagar y toda la cuestión, ¿no? Y ya están todos comiendo, estamos platicando y llega el guardia y me dice, Esteban, aquí están tus chilaquiles. Y yo le digo, muchas gracias, ¿cuánto es? Y pago, ¿no? Pero me llama mucho la atención el comentario de una compañera. Le dice, oye, yo llevo aquí 5 años. En esos 5 años jamás me has traído a mí mi comida cuando la pido. Y yo dije, vaya, qué tenso. Y seguí comiendo mis chilaquiles, ¿no? ¿A qué voy? A que Dios sí bendice. Dios sí escucha las oraciones. Dios sí te da la gracia delante de tu jefe, delante de tus compañeros, delante de tus superiores, de los que están por debajo de ti. Sí logras destacar por lo bueno que haces y porque Dios está contigo. Estos dos unidos son bastante fuertes, bastante interesantes. Pero volviendo con José, ¿cómo le hacía pues él para contar con la gracia de Dios? ¿Dónde estaba su secreto? ¿Por qué le salían bien las cosas? Aun cuando vamos a ir leyendo y parece que José tuvo una muy mala temporada. Seguimos en el capítulo 39, vamos a leer el versículo 6, del 6 al 9. Se nos va a narrar el encuentro que tuvo José con la esposa de su jefe, el oficial Potifar. Dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, es decir, el jefe Potifar ya no se preocupaba por su casa, confiaba plenamente en José, y con él no se preocupaba en cosa alguna, sino el pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea, José era el paquete completo. Buen administrador, con la gracia de Dios, guapo, joven. Seguimos leyendo. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Siempre que hay un duerme, bueno, ya en el Antiguo Testamento lo utilizan como sinónimo de que ya se petateó, ya se murió la persona, pero aquí en este contexto, la esposa de Potifar quería tener relaciones sexuales con José y vemos de inmediato su respuesta en el versículo 8 y dice, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Ahí viene lo interesante, ¿cómo pues haría yo este mal y pecaría contra Dios? José, al estar en la casa de Potifar, ya no estaba con su familia. Ya no había nadie que le podía decir algo. Ya no estaba con papá, ya no estaba con los hermanos envidiosos, traicioneros. No había nadie que le iba a hacer o le iba a decir algo, le iba a recriminar algo. Se le presenta la oportunidad y él dice que no, que no, que no, que no. Y vamos a seguir leyendo y no fue solo un rato, no solo fue una vez, sino que ya era algo diario. Pero José se mantenía en su postura. ¿Cómo voy a hacer yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. José contaba con la gracia, con el respaldo de Dios en lo que hacía porque era íntegro y se esforzaba. Tenía bien definidos sus valores, tanto morales como espirituales. No le llegó a hablar cualquier señora, le llegó a hablar la esposa de su jefe. Quizás en ese momento no estaba el jefe, quizás pudo haber pasado, pero José sabía quién era él, sabía lo que estaba haciendo, sabía que iba a ser una falta de respeto a su jefe terrenal y al de allá arriba. Y muchas veces se nos puede olvidar esa parte de que Dios sigue estando con nosotros y Dios también nos va a probar en el tiempo de espera. Quizás no se nos presente una tentación sexual, pero quizás lo económico, quizás algo que no te pertenece. Siempre va a haber uno que otro detalle. Dios siempre nos va a probar para que nosotros logremos madurar. Punto 3. Mantén tu confianza en Dios. Ese rato les decía que una meta siempre nos da enfoque, siempre nos da claridad
siempre tenemos algo en la cabeza de quiero hacer esto, así lo voy a hacer. Y tenemos que enfocarnos en Dios, porque muchas veces la vida nos golpea, los problemas nos golpean, la familia golpea, los amigos golpean, el trabajo golpea, muchas cosas te van a golpear. Pero hay que levantarse y enfocarse en Dios. Vamos a seguir leyendo. Ahora el capítulo 40 de Génesis. Dice, como título de ese capítulo, José interpreta 2 sueños. Vamos a leer el versículo número 7. Y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué aparecen hoy mal vuestros semblantes? Estamos en el contexto de que José está en la cárcel, José es un buen administrador, y José también se preocupa por las personas que están en la cárcel. Vio cierta angustia, vio cierta tristeza, tanto del copero como del que le daba el vino al faraón. Le dice, ¿por qué están tristes? Y muchas veces cuando Dios nos tiene en espera, a veces solo nos enfocamos en nosotros. Nos delimitamos a mi vida, a mis problemas, y se nos olvida que hay otras personas con sus problemas y nos amargamos. O sea, a este punto José ya tenía todas las razones para estar amargado. Fue vendido, fue traicionado, fue vendido en segunda ocasión, lo meten a la cárcel por algo que él no hizo. Bien se pudo amargar, pudo haber tomado esa decisión, pero no se amargó e intenta ayudar a los demás. Vamos a leer por favor el versículo 14 en el capítulo 40, ya que el copero y su compañero le cuentan a José los sueños. José da una interpretación, Dios le da esa capacidad de poder ver los sueños. Dice el versículo 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. A uno le dijo que iba a ser restituido a su empleo y a otro que Faraón lo iba a matar. Entonces le está hablando al que va a ser restituido. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Nos salteamos al versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Y es lo que a veces pasa con nosotros. Cuando empezamos a crecer, cuando empezamos a estar en diferentes contextos, empezamos a tener nuestro círculo de personas a gente quizás con cierto poder, con cierta influencia, con cierta capacidad, y a veces indirectamente confiamos más en ellos que en lo que pueda hacer Dios. Las relaciones humanas sí tienen cierta influencia, pero no pongamos nuestra confianza en ellas, hermanos. Porque al final del día es una persona, hay cierta probabilidad de que te quede mal, pero Dios no te va a quedar mal, ¿no? José no quería estar en la cárcel, José ya quería salir. La persona le había dicho, ¿sabes qué? Sí, yo me voy a acordar de ti, gracias por la interpretación. Y llega el momento y se olvida. Se vuelven a olvidar de José. Y leemos por favor el versículo 15. Habla José y dice, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel. José ya estaba consciente de que él no había hecho nada malo. Vamos al capítulo 40, por favor. Se nos presenta un nuevo personaje, a Faraón, versículo 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y se nos empieza a narrar este sueño de las vacas gordas, las vacas flacas. Versículo 5. Se durmió de nuevo, vuelve a hablar de Faraón, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña y otras 7 espigas feas visualmente las devoraban. Entonces Dios va a usar a Faraón, ya está preparando a Faraón para sacar a José, pero no pasó así. Dice el versículo 1 que pasaron 2 años todavía. Todavía no era el tiempo de José, no era el tiempo en que Dios lo iba a poner en el lugar que él tenía que estar. Dios lo seguía
preparando, Faraón se turba, no sabe qué es esa visión, qué significa, y empieza a hacer como toda una convocatoria, ¿no? Y dice, quien me diga lo que soñé y lo que significa, yo lo voy a honrar. Y no había nadie en todo el pueblo de egipcio que le pudiera dar una respuesta. Y es cuando tenemos a uno que sí sabe soñar, a uno que sí se esfuerza, a uno que tiene la bendición de Dios y a uno que Dios le dio la capacidad de entender los sueños. Leemos el versículo 15 y 16, dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Versículo 16, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí Dios, no está en mí, Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. Sería muy interesante que en la actualidad, en nuestro contexto, conociéramos a alguien que pudiera quizás dar una interpretación a nuestros sueños, pero pues esto de los sueños también tiene un contexto específico y Dios lo usaba para revelar lo que iba a pasar, tanto con el sueño de José, con el sueño de Faraón, fueron cosas que sí se llegaron a cumplir. Y Faraón no solo tuvo una vez el sueño, lo tuvo dos veces. En el versículo 32 dice, y el suceder del sueño de Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. José ya le estaba diciendo a Faraón, ¿sabes qué? Esto soñaste, esto significa y eso va a pasar. Pero para que José llegara a ese punto, tuvo que ser traicionado, tuvo que ser vendido otra vez, tuvo que ser un administrador en la casa de un policía, tuvo que ir a la cárcel sin haber hecho nada malo. Entonces es muy interesante la vida de José. Dios empieza a usar a José y le empieza a decir a Faraón todo lo que va a pasar. Vamos al versículo 33 al 36. Dice, ya José dijo qué significan los sueños, tanto las vacas, las espigas. ¿Sabes qué, Faraón? Viene un tiempo de abundancia, pero luego viene una crisis, como nos toca vivir también a nosotros. Y del versículo 33 al 36, José da todo un plan muy general de administración. Le dice, ¿sabes qué, Faraón? Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esta aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. José ya estaba salvando un país que ni era suyo. Ya estaba dando todo un plan de administración, un plan nacional de desarrollo, si lo queremos ver así, porque Dios estaba con él. Si regresamos al versículo 16, cuando es el primer encuentro entre Faraón y José, lo primero que le dice a Faraón a José, yo ya escuché de ti que tienes cierta habilidad. Y José se pudo jactar de lo que sabía, pero dice, ¿sabes qué? No está en mí, es Dios que te va a dar la respuesta. Entonces también aplica para nosotros. Cuando llegas a tener un estudio o ciertas habilidades, hay veces que el orgullo empieza a crecer en tu corazón, pero lo que tienes, lo que haces bien, por lo que la gente te llama, por lo que la gente busca tu consejo, se lo debes a Dios. Hay que entender bien esa parte. Si nos fijamos arribita del versículo 37, dice José, gobernador de Egipto. Ya no era José el traicionado, no era José el esclavo, no era José el vendido, era José el gobernador de Egipto. Por cuestiones de tiempo ya no lo voy a leer, pero del versículo 38 al 45 a Faraón da luz verde a la idea de José. Dice el 38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?
la gente sí se da cuenta de lo que haces, la gente sí se percata de tus habilidades, la gente sí se da cuenta que a ti te puede ir bien y a ellos no, la gente sí se da cuenta de la gracia de Dios. En Malaquías dice, y verán la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Así como tú dedicas tu tiempo, tus habilidades, recursos que no van a regresar a tu vida, Dios también te da el favor, te hace sobresalir, pero en su momento. Del versículo 39 al 45, Faraón empieza a honrar, el señor de todo Egipto empieza a honrar a un forastero. Le da poder sobre su casa, le da poder sobre el reino, le compra ropa finísima, le da un anillo, un collar de oro. José tiene su propio carro. Todo Egipto de rodillas ante José, la mano derecha de Faraón, el nuevo mejor amigo. José también Faraón le da otro nombre, le da una esposa. Pero para que José llegara a ese punto de su vida en el que Dios sí lo quería como administrador, como gobernador, tuvo que ser traicionado. Pero antes de ser traicionado, fue obediente a su papá, fue leal a su papá. José definió bien sus valores espirituales. En todas las etapas que fuimos viendo de José, en la de pastor no se nos dice, no se nos narra, no hay un registro de cuántas ovejitas tenía José a su cargo. Pero pues si faltaba una, José tenía la culpa. Si iba bien, era por José. Cuando llega a ser administrador de la casa de Potifar, cuando llega a ser administrador de la cárcel, cuando llega a gobernar Egipto, o sea, literalmente Faraón dijo, ¿sabes qué? Tu idea es buena, Dios está contigo, vamos a hacer tu plan. Y no es vamos a hacer tu plan y ahí te dejo, sino le empieza a dar todo lo que ya mencioné, que carros, que ropa, que una esposa, todo un pueblo de rodillas ante José. Entonces, Dios sí estaba cumpliendo los sueños, pero en los sueños de José no se nos dice que Egipto iba a estar de rodillas, sino que su familia iba a estar de rodillas, que lo vamos a ir viendo en un poquito más adelante. Pero quiero que nos quede claro que en todas las etapas de José, cuando fue pastor, cuando fue administrador de la casa de un oficial, cuando fue administrador de la cárcel, cuando fue gobernador de Egipto, Dios estuvo con José. Y todo lo que hacía prosperaba. Dios no abandonó a José a pesar de todo lo malo que se pintaba la situación. José era hijo de Dios. Dios no te va a abandonar a ti. Hay puntos en nuestra vida que nos salen bien las cosas, que hay buenas temporadas, que todo empieza a salir bien. Y qué bueno, hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo, hay que darle gracias a Dios. Pero luego vienen como temporadas de vacas flacas, vienen temporadas de escasez, vienen temporadas en que quizás el dinero ya no rinde como antes. Pero Dios sigue estando ahí. Dios te sigue permitiendo tener de comer, te sigue permitiendo tener que vestir. Dios nos sigue permitiendo congregarnos, tener un edificio especial. Entonces, si Dios no abandonó a José en ninguna de sus etapas, tampoco te va a abandonar a ti, ni me va a abandonar a mí. No porque lo merezcamos, no porque tú y yo seamos el próximo gobernador de Tuxtla Gutiérrez. Quizás sí, no lo sé, se pueda dar aquí el caso. Pero no nos va a abandonar porque eres su hijo. Dios no te va a soltar. Aun cuando pinte mal la cosa, Dios es el que está por encima de todas las cosas. Dice ahí, José tuvo su sueño a los 17 años, en su etapa de pastor, y hasta los 30 años lo cumplió. No quiere decir que tú y yo también vamos a esperar 13 años, o quizás sí, no lo sé, no soy Dios. Pero en esa espera, Dios fue trabajando con él.
primero vamos a trabajar en José y luego vamos a trabajar por medio de José, que es muy diferente. Le enseñó quién es él, quién es José, y le enseñó también quién es Dios. Y es lo que también tú y yo debemos aprender. En vez de enfocarnos en Dios, ya contesta, por favor, Dios ten misericordia. Dios sí tiene misericordia, pero también quiere enseñarte otras cosas. Te quiere enseñar que Dios es el Todopoderoso. Cuando el pueblo tuvo que cruzar el Mar Rojo, literalmente estuvo enfrente del mar. Dios va a hacer los milagros hasta que estemos en problemas. Dios tuvo que sacar al pueblo, tuvo que mostrar las señales con las plagas. El pueblo dudaba, abre el mar y pueden pasar. Yo les decía hace rato que hubieron muchos derrumbes en esta semana y literalmente el chofer se estaba lavando las manos. Pero Dios me permitió pasar, Dios no permitió que cayera una roca. Si nos hubiera pasado algo, pues ¿quién te viene a sacar de un derrumbe? ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo Dios te cuida? Dios está consciente de lo que pasas. A Dios también le duele lo que a ti te duele. Pero antes de responder, antes de llevarte a la tierra prometida, a veces Dios te quiere pasar por el desierto para enseñarte, aunque puede ser muy bueno, puedes destacar en ciertas cosas, pero sin Dios no va a funcionar. No la vamos a poder hacer, no la vamos a poder armar. Si seguimos leyendo, ahorita nos quedamos en el capítulo 41, pero si seguimos leyendo, vemos cómo se cumple el tiempo de la prosperidad, de que todo sale bien, y viene la época de crisis. Pero no solo fue una crisis para Egipto, fue una crisis mundial, una crisis que también llegó a pegar a Israel, a su familia, tanto así que tienen que irse a ese país y comprar comida. Y José ya no era José el pastorcito, sino era ya José gobernador de Egipto. Y cuando tenemos cierto poder, a veces lo queremos usar mal. José se pudo haber vengado. Y si lo vemos muy fríamente la situación, sus hermanos merecían ser castigados por todo lo que le hicieron. Pero si nos vamos al capítulo 45, verso 5, dice el título del capítulo, José se da a conocer a sus hermanos. Dice el versículo 5, ahora pues no os entristezcáis ni pese de haberme vendido acá. José seguía consciente de lo que le había pasado y que era culpa de sus hermanos, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. En el capítulo 50, el verso 20, dice, vosotros pensáis este mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer de lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si José no hubiera llegado a ser gobernador de Egipto, todo el pueblo no hubiera existido, porque si no tienes que comer, la gente empieza a morir. Entonces, sí se llegó a cumplir ese sueño, sí tuvo José la honra y logró salvar a un país, logró salvar a su familia, y logró salvar al mundo, pero lo más importante es que llegó a madurar. Ya era un José maduro, no era un José inexperto, ya Dios había trabajado en él y ahora iba a trabajar con él. Tanto así que logró administrar bien. Tanto el recurso económico como la comida no faltó porque había una buena cabeza. Y la administración en cualquier ámbito de nuestra vida es sumamente importante. Muchas cosas, mucho estrés se deriva de que no administramos bien nuestro tiempo, el dinero, nuestras habilidades. Y hay que entender que hay un tiempo para todo. Y Dios nos ama, Dios sí nos quiere contestar. Dios a veces nos va a dar un sí, un no o un espérate. Antes de darte lo que quieres, lo que me estás pidiendo, voy a trabajar contigo.
porque si no, no vamos a poder disfrutar esta parte. Dios quiere que tú y yo lleguemos a madurar. Jesús también se lo dijo a sus discípulos. Tengo muchas cosas que contarlos, pero no te las puedo decir porque no me vas a entender. Saber qué cosas tenía que decirle Jesús a sus discípulos, no se las pudo decir porque no iban a llegar a entenderlo. Dice ahí, Dios está consciente de lo que quieres y de lo que Él quiere para ti. Tú tienes tu deseo, también Dios tiene su deseo. Y antes de contestar nuestras oraciones, va a preparar todo el terreno y nuestro corazón. Nos va a hacer madurar. Ya para cerrar, por favor, vamos a Juan 16, 12. Jesús está hablando con sus discípulos y dice, aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Sabes qué, Iglesia Maranata? Aún voy a hacer cosas grandes contigo, pero quiero que crezcas un poquito más. ¿Sabes qué? Soy consciente de lo que quieres. ¿Sabes qué? Estoy consciente de que me estás pidiendo un trabajo, de que me estás pidiendo salud, pero antes vamos a crecer tú y yo. Si nos regresamos unos versículos atrás, en el capítulo 13, que Jesús lava los pies de sus discípulos, Pedro se queda en shock con lo que está pasando y la respuesta de Jesús en el versículo 7 es para Pedro y también para ti, para mí. Dice, respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. No está en pasado, no está en futuro, está en presente. Aplica también para ti y para mí. Entonces, aprendamos, hermanos, a esperar en Dios. Yo sé que madurar es complicado, yo sé que esperar es complicado, yo sé que quisiéramos a veces, no sé, tener quizás como un comando en la computadora y ¡pum!, que se hiciera todo. Pero la vida no es así. Con Dios no funciona así. Hay veces que lo que tú quieres sí está alineado con lo que Dios quiere para ti y te contesta rápido. Pero hay veces en que son directrices totalmente opuestas. Pero aprendamos a esperar. Dios no decepciona. Yo nunca he escuchado a nadie que se decepciona de haber confiado en Jesús, de haber confiado en Dios. Dios está consciente de lo que quieres, pero a veces se nos olvida que Dios también tiene su perspectiva de las cosas. Entonces, sí nos va a contestar, no es ajeno a lo que estamos pasando, pero también quiere que maduremos. No solo que, bueno, me estás pidiendo por salud, sale, ahí va. Y hay veces que cuando Dios contesta, gracias Señor, nos vemos en la siguiente temporada de Crisis, ahí nos vemos. Llega la temporada de Crisis, hola Dios, soy yo de nuevo, ¿cómo estás? Cuando Dios lo que quiere es estar en nuestro día a día, estar en nuestras actividades. Dios quiere ser tu amigo, Dios quiere que le cuentes tus cosas, tus problemas. Pero es un caballero, no se va a imponer, no se va a meter a tu vida. Va a esperar que tú abras la puerta. Así como dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, voy a entrar a él, vamos a cenar, seremos amigos. ¿Sale? Entonces, este fue el mensaje. Espero que pueda ser de bendición a sus vidas como lo fue hacia la mía, y vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias por la vida que nos das en este día, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres fiel, porque a ti no te espanta nuestra temporada, no te espanta lo que estamos pasando, no te espantan nuestros problemas de salud. Tú eres el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y eres nuestro papá. Tú sabes lo que queremos, sabes cuándo vamos a estar listos para eso y para muchas cosas más. En nuestro proceso de espera tenemos que aprender todos
que Dios es rey y el rey manda. El rey tiene sus tiempos, tiene sus formas, y un rey no te va a dar un más regalo, te va a dar el mejor regalo, pero antes te va a preparar también para ese regalo. Aprendamos a confiar en Dios, y vamos a aprender a confiar en Dios cuando lo conozcamos más. Él te ama más que nadie. Quiere escuchar tus sueños y quiere decirte los suyos. Quiere hacer de ti una buena persona y prepararte para lo grande. Identifica tus sueños, ponlos en las manos de Dios, lucha por esos sueños, pide su gracia y mantén tu confianza en Dios, y descansa que Dios no pierde las batallas. A Él no se le escapa nada. Con Dios todo es victoria. No hay derrota en Él. Aprendamos a esperar. Yo sé que cuesta. Yo sé que no es fácil. Yo sé que duele también. Pero vale la pena esperar en Dios. Esa respuesta oportuna Dios la va a dar, pero te va a preparar también para esa respuesta. ¿A alguien le gustaría orar para que podamos aprender juntos a confiar, a esperar en Dios? No es fácil, pero es lo correcto. Amén, 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 amén. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Te pido que tú puedas ser con cada uno de los hermanos que levantaron su mano, y con los que no también, que podamos aprender a esperar en ti, a confiar en ti, a saber que tú tienes tus tiempos y que jamás nos vas a dar algo malo. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.